venimos para estar contigo, poderoso Rey, poderoso Rey. Hoy estamos aquí para que llenes estas vasijas de tu presencia. Ure que esto brama, ure que soneiro, rororororo que soneiro. Digno, digno, digno. Somos tuyos, Dios, somos tuyos. Este es el canto de los redimidos. Este es el canto de los redimidos. Este
gloriosa está en mí, está en mí. La fe de una iglesia gloriosa, la fe de una iglesia gloriosa está en mí, está en mí, está en mí. Somos reverecer, somos casa de paz, el templo en lo alto donde Dios está. Somos reverecer, somos casa de paz, el templo en lo alto donde Dios. Comenzado. ¿Ya aprendió? Dios les bendiga, mis amados hermanos. Esta noche le damos gracias al Señor porque nos permite estar una vez más con ustedes hoy, Sí, amén. martes, en nuestro programa. Sabemos que estamos los días lunes para estar saliendo, pero el día de ayer tuvimos algunos contratiempos, así que decidimos hacerlo hoy martes. Amén. Así que una vez más queremos darle la bienvenida Amén. por estar conectados con nosotros. No se le olvide que pueda ahí activar la campanita del lado izquierdo para que cada vez que estemos nosotros transmitiendo, usted pueda ser notificado en ese momento. Así que lo motivamos, le invitamos para que usted pueda activar la campanita y de esa manera estar siendo notificado cada vez que estemos haciendo una transmisión. Si no se ha suscrito, así que también le invitamos para que se suscriba. Amén. Y le hacemos una invitación más para que agarre nuestro link desde el canal nuestro en YouTube para que usted lo pueda compartir con sus amigos, con sus hermanos, a través de Facebook, a través de sus redes sociales y también agarrando el link, enviándolo por Facebook, Telegram o Signal, a todos los métodos virtuales que usted tenga para que juntos podamos edificar el cuerpo de Cristo y estar evangelizando. Sabemos que estamos en tiempos finales y la mejor forma de poder llevar la palabra del Señor es que juntos nos podamos unificar y que usted nos ayude para seguir predicando el Evangelio, salvando a aquellos que están dentro del plan divino, dentro del Señor, para que sean salvos. Sabemos que el método de evangelismo ha cambiado, las cosas han cambiado ahora y lo estamos haciendo todo a través de nuestras redes virtuales. Hoy tenemos algún tema que queremos tocar, pero quiero de repente aquí, hermana pastora, qué bueno estar con usted una vez más, tiempo de no verla. Oh, por favor. Ya día no la miraba. Claro. De verdad, así que la hemos extrañado, pero qué lindo Ay, que está tan con lindo, nosotros hoy. lo amo. Que Dios les bendiga, mis amados. Qué bonito poder comunicarnos a través de estos medios. Realmente es una bendición poder estar acá. Y mire, qué bonito estaba pensando hoy en la mañanita, que nos levantamos, respiramos, podemos caminar, podemos ver, podemos palpar. Tenemos el gozo, la bendición y la alegría de poder levantarnos. Y solo eso es un milagro cada mañana. Le damos gracias al Señor por permitirnos poder respirar. Y mejor que nada, levantarnos en las manos del Señor. Amén. Y qué mejor manera de terminar este martes dando una palabra que pueda ayudar, que pueda edificar, que pueda restaurar y que nos pueda orientar. Y hoy tenemos un tema muy hermoso que el pastor Henry me comunicó. Realmente estoy muy contenta porque hay temas que a uno pues lo motivan. La palabra en inglés de encourage you, lo empujan, lo ayudan a avanzar y le recuerdan que hay promesas de parte del Señor. Amén. Yo le invito a que no se desconecte, quédese conectado. Esta palabra nos va a ayudar a usted, me va a ayudar a mí. Si en estos momentos pues estamos pasando por momentos difíciles, pues esta palabra es para usted, esta palabra es para mí. Si en estos momentos pues hay alegría y gozo, pues gloria a Dios, nos unimos con usted en ese momento. Pero si usted ve a su hermano que necesita esta palabra, hermano, désela porque la palabra del Señor es la que nos va a restaurar, nos va a ayudar y nos va a orientar, nos va a ayudar a seguir adelante, a seguir remando
y nos va a preparar para su venida. Amén. Definitivamente. Queremos hablar de un tema que le hemos puesto esperanza frustrada. Y de repente vamos a agarrarnos de un verso en el libro de Proverbios capítulo 13, verso 12. En el libro de Proverbios capítulo 13, verso 12. Y me llamó la atención porque en la versión Biblia al día, me gustó mucho la forma como lo dice. Mire, le voy a leer la versión Reina Valera del 60, que es la versión que mayormente tenemos todos, y dice así, dice la palabra del Señor, nombre del Padre y Espíritu Santo, dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de la vida es el deseo cumplido. Cuando usted lee la versión Biblia al día, dice, cuando dice la esperanza que se demora, esa versión, hermana pastora, dice la esperanza frustrada. Sí. Es dolorosa, dice, en el corazón. Y dice que el árbol de vida es el deseo cumplido, ¿verdad? Entonces, de repente cuando estábamos, que el Señor añada bendiciones a su palabra, amado hermano. De repente cuando estábamos platicando estos días, el día de ayer con la pastora y el día de hoy, hablando sobre esta esperanza frustrada, me llamaba la atención porque vemos nosotros que en la Biblia hay diferentes personajes que tenían esperanza puesta en algo y que de alguna manera quizás los procesos y las dificultades que les tocó vivir, diríamos nosotros, vino bajando la fuerza de esa esperanza. En el libro de Hebreos, cuando usted lee el libro de Hebreos capítulo 10, verso 23, usted se dará cuenta que la Biblia dice que nuestra esperanza, por mucho que sea trastocada o que de repente se vea afectada, que no debemos dejar de tener esa esperanza en el Señor, que es el quien resuelve y cumple todos los deseos nuestros. Entonces Él nos enseña a nosotros que como hijos de Dios siempre ponemos nuestra esperanza en Dios, y así tiene que ser, claro, que nuestra esperanza esté puesta en Dios. No podemos dejar de poner nuestra esperanza en el Dios que nos salvó. Más sin embargo, a pesar de que tenemos nuestra esperanza en Dios, a pesar que somos gente que amamos al Señor, que somos un pueblo que tenemos nuestra certeza en las promesas que el Señor nos ha dado, no se nos deja, no se nos quita que somos seres humanos y que de alguna manera nuestro corazón y nuestra alma juega un papel tan peligroso que nos puede llevar a una situación de que nos impida mantener esa esperanza. En otras palabras, que esa esperanza sea permanente. Sí, el apóstol Pablo decía, no perdiendo la esperanza. Vemos varios versos en la Biblia, dice, ¿verdad? No dejando de a un lado la esperanza. Y muchas veces cuando se dice, o inclusive nosotros mismos lo decimos, pareciera bastante fácil decirle a alguien: no pierdas tu esperanza, mantén tu esperanza en Dios, Dios tiene la respuesta. Es muy fácil muchas veces decirlo. El problema es que cada uno corre con diferentes situaciones, diríamos nosotros, o diferentes momentos que sabemos cómo peleamos nuestras batallas. Entonces, cuando yo comienzo a ver esto sobre la esperanza frustrada, que leeremos ahorita en el libro de Proverbios, dice que aunque la esperanza sea frustrada, dice al final, dice que tenemos que tener entendido que el árbol de vida es el deseo cumplido. La promesa del Señor es el deseo cumplido. Entonces, me llamó la atención porque entonces nos dimos cuenta en la tarea, hermana pastora, de ver algunos personajes que estuvimos estudiando juntos, como el caso de Jacob, como el caso de Job, como el caso de Israel, ¿verdad? Israel pueblo, ¿verdad? Y el caso de Jonás, que cada uno de ellos tuvieron una esperanza puesta en algo, pero que en su proceso como que se les bajó esa fuerza, y esa esperanza que tenían se vio frustrada pensando que ya no se iba a lograr, ¿verdad? Lo que ellos tenían puessto sus pensamientos en esa esperanza. Y como estamos en el año de la recuperación, me parece a mí que una de las cosas que tenemos que entender es el cumplimiento de aquello que dice, ¿verdad? Que aunque pasen los días, que aunque pasen el tiempo, ¿verdad? Aunque pareciera que la promesa tardara, ¿verdad? Que no la tengamos por una promesa perdida. Amén. Porque el Señor hará cumplir sus propósitos en nosotros. Amén. Amén. Sí, no, Hebreos 10:23 estábamos leyendo, uno de mis versículos favoritos, mis amados hermanos, dice: mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos,
porque fiel es el que hizo la promesa. Hay una orden, una instrucción de mantenernos firmes, porque como dijo el pastor, como seres humanos muchas veces la circunstancia que pasa a nuestro alrededor nos desvía, nos hace olvidar de nuestra promesa. Amén. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Dios no falla, Dios no miente. Él es fiel y Él cumplirá su promesa. Nosotros pero tenemos que mantenernos firmes en esa esperanza. Amén. Es tremendo porque cuando nosotros vemos que dice que el árbol de vida, entendemos nosotros que eso nos viene a hablar a nosotros sobre la felicidad, ¿verdad? La esperanza es lo que nos llena de vida muchas veces. La esperanza es lo que nos llena muchas veces de felicidad. La esperanza es lo que nos llena a nosotros de fortaleza. Porque siempre y cuando nosotros no perdamos nuestra esperanza en algo, estamos seguros que eso va a suceder y nada nos quita a nosotros la felicidad. Me doy a entender, pero una vez que esa esperanza va disminuyendo en nosotros, se apaga todo, se apaga la vida, se apaga la fuerza, se apaga la alegría, se apaga el gozo, se apaga la paz. Y realmente en los tiempos que estamos viviendo, amados hermanos y hermana pastora, es que es tan difícil porque son momentos difíciles, eso no lo podemos olvidar. Sí. No podemos negar que estamos viviendo pasando. estamos viviendo tiempos diferentes, Claro. diferentes. Cada uno hemos peleado nuestras batallas diferentes, diferente forma. A algunos les ha ido peor que a otros. Me doy a entender. A otros de repente les ha ido no tan mal. A otros, hermanos, esta pandemia de repente los ha tratado con delicadeza, va como quien dice, disciplinados con corbata, y a otros los han disciplinado con chilillo, con faja. ¿verdad? ¿Cómo se llama? Con los chilillos que le pegan a los caballos. Cada uno ha tenido un trato diferente, mas sin embargo siempre se está en ese proceso de temores, de miedos. Supongamos, compartiendo nosotros, ¿no? Damos gracias al Señor, hermana pastora, que hasta el día del Señor, hasta el día de hoy, Dios nos ha guardado. Sí, hemos amén. tomado nuestras medidas, hemos tenido precauciones, Dios ha pero al sido final no bueno. ha sido por nosotros, ha sido por Por la la bendita misericordia del Señor. Ya. Pero, y tenemos la esperanza, ¿verdad? Que conforme los meses vayan pasando y los días vayan pasando, nos siga guardando. Amén. Nos siga guardando. Me estoy explicando, sé que ahora ya hay métodos, nosotros ya tenemos nuestra cita para la vacuna y todo el asunto, ¿no? Porque lo puedo hacer por medio de mi trabajo, que soy un essential worker. Entonces, pero realmente al final de todo eso, nuestra esperanza está puesta en Dios. Siempre. Entonces sabemos nosotros que Siempre. está puesta nuestra esperanza en el Señor, confiamos en el Señor. Amén. Y seguimos esperando que el Señor nos guarde. Más sin embargo, siempre están los temores y están los miedos. Claro, Y el claro. temor, de alguna manera, por más que nos estemos protegiendo, nos resta fuerza. Sí, ha entrado mucho temor hoy en día en el pueblo del Señor y también, obviamente, en la gente. La bendición que nosotros tenemos es que tenemos a dónde recurrir, tenemos a dónde descansar. Que es el Señor. Que es el Señor, amén. Entonces, cuando yo veo el libro hermana pastora, quiero tal vez poner el primer punto mío, después le dejo el suyo, porque creo que es el suyo. Pero estoy viendo en el libro de Génesis, capítulo 48. Amén. Ahí en su casita, amado hermano, mire, si tiene comentarios o pregunta, póngala ahí en la sección de comentarios y seguramente tal vez la pastora lo puede leer ahí o mi hijo que está nos puede indicar. Pero en el libro de Génesis, capítulo 48, Génesis 48, verso 10, ¿verá? Déjenme ver, 48:10, es que por alguna razón no lo apuntamos. Dice así, y los ojos de Israel estaban tan apagados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. En el verso 11 dice, y dijo Israel, ahí está hablando de Jacob, a José, no pensaba yo, dice, ver tu rostro, y aquí que Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. En el verso 11, en el verso 10, la versión Biblia al día, dice, ¿verdad? Había perdido mi esperanza. Mira que dice, había perdido mi esperanza, que te volvería a ver.
Qué cosa más tremendo, porque cuando nosotros recordamos la historia de este Jacob, hermano, fue un hombre que tuvo un encuentro con Dios allá en Peniel, fue un hombre que de alguna manera Dios había hecho cosas hermosas en él. Usted se acuerda que venía, hermano, de un proceso tan difícil de lo que él había cometido, sus errores en la casa de su padre. Vemos nosotros que había de repente traicionado a su hermano, vemos nosotros que había hecho muchas cosas que de repente no eran tan lícitas, pero que en su encuentro con el Señor, en su caminar, en su desarrollo, tiene un encuentro con Dios, y la Biblia dice que Dios le cambia el nombre, las cosas comienzan a cambiar, a ser diferentes. El Señor le da su descendencia, le da sus hijos, y usted se acordará que entre todos los hijos que llegó a tener, hermano, llega a pasar un momento tan difícil en la vida de este Jacob, cuando uno de sus hermanos, por envidia, usted se recordar la historia del sueño de José, de las estrellas, de la luna y el sol, y eso provocó, hermano, el resentimiento, la envidia, el celo, diríamos nosotros, entre sus hermanos, y llevan a la grandiosa idea, ¿verdad? La grandiosa idea de sus hermanos deshacerse de José. O sea, se estorbaba tanto que tienen la grandiosa idea de deshacerse de él, y usted sabe que lo tiran a un pozo, y al final, hermano, lo terminan vendiendo, ¿verdad? Sí. Y entonces llegan, hermano, con la mentira a su padre, diciéndole que había muerto, le llevan vestimentas de sangre. Sí. Más sin embargo, el deseo de todo padre, mientras no miró su cuerpo, ¿verdad? Mientras no miró su cuerpo, porque no lo pudo ver, no había forma como demostrarlo. Lo único que pudo ver Jacob fue las vestimentas ensangrentadas. Entonces la esperanza de Jacob nunca se perdió. Nunca se perdió que de repente sus hijos, sus otros 10 hijos estuvieran equivocados. Me estoy explicando, 10 porque aunque son 12, pero recuerde que Benjamín nació después. Verán que sus otros 11 hijos, hermanos, hijos estuvieran equivocados. Nunca perdió la esperanza que de repente, hermano, se lo hubieran llevado, tal vez dirían algunos, hubiera secuestrado como esclavo, y en el tiempo lo volviera a ver. Esa era la esperanza de todo padre. Todo padre tiene la esperanza que sus hijos siempre estén bien. Sí. Y si le traen malas noticias, tiene la esperanza de que la mente no sea cierta, ¿va? Si de repente tuvo un accidente, tiene la esperanza de que salga de su accidente. Cualquier situación, porque todo padre tiene la esperanza que su hijo esté bien. Sí. Entonces dice la Biblia que como que me enseña a mí como que este Jacob tenía la esperanza, o sea, de que iba a volver a ver a su hijo. Pero note algo, conforme el tiempo pasa, porque pasaron muchos años. Yeah. Muchos años que no logró ver a José. Algunos dicen que fueron 20 años, otros dicen que fueron 25, pero cuando comenzamos a ver, pasaron muchos años, hermano, que Jacob no había visto a José. Y usted sabe que cuando uno tiene la esperanza puesta en algo, conforme va pasando el tiempo, y uno mira que pasa un año, pasa 2 años, se llega a 5, entonces se va bajando el fuego de la esperanza. Y es lo que estaba sucediendo con Jacob. Su esperanza se frustró, porque pasaron tantos años que pensó, bueno, ni modo, realmente me tengo que resignar, y mi hijo murió. Por eso es que cuando usted conoce la historia, que la ciudad pasa hambre, y les toca a sus hermanos ir a buscar comida a Egipto, sin conocer que el que gobernaba en Egipto, bueno, la segunda mano del gobernante de Egipto era su hermano. Manda a traer, usted se acordará, ¿verdad?, que hace una negociación para que le traigan a Benjamín, y le dice, cuando venga tu hermano menor, entonces te daré lo que necesitas. Y luego dice que le traen a Benjamín. ¿Se acuerda que Jacob no quería que se llevara a Benjamín? Porque él dijo, ya me quitaron un hijo, no hace que me quiten el segundo. Si este mi otro hijo me lo llegan a quitar, dijo, ya no, ¿para qué voy a desear vivir? O sea, estaba destrozado porque estaba dolido por la pérdida de su primer hijo. Y usted sabe que se responsabiliza a Judá, y al final no le logra cumplir, porque regresa a casa sin Benjamín. Y entonces, en la poca fuerza que le quedaba a Jacob, hermano, dice que ya en su vejez ya casi no miraba, se sostenía sobre su bastón, ya no tenía mucha fuerza, su mirada no era la misma, y dice que se sostenía sobre su bastón, y llega hacia Egipto, y para su sorpresa, ¿verdad?, aquella esperanza que él ya había perdido de no ver a su hijo nuevamente, es sorprendido de parte de Dios
y se da cuenta que el hijo que él creía que estaba muerto vivía. Y dijo ahí, ¿verdad? Y ahora mi esperanza como que se recupera, porque no solamente esa esperanza que se había frustrado, esa esperanza que se había perdido, que no te iba a volver a ver, ahora dice, mi Dios no solamente me permite verte a ti, lejos, sino ver a tus hijos también. Y qué lindo es de que no solamente los termina viendo, sino que los termina bendiciendo. Entonces, hermana pastora, yo sé que me extendí aquí y he quedado No, tiempo está acá. bien, porque pero a mí me encanta pero es esa que historia. estoy aquí en el momento tan grandioso. Entonces digo, qué cosa más tremendo, porque Jacob había perdido su esperanza de volver a ver a su hijo, Sí. su familia, su descendencia. Su deseo era que todos los hijos estuvieran, y al final termina viendo aquel descendiente de aquel hijo, el de la túnica de colores, su hijo amado, el soñador, ¿verdad? Su soñador, lo termina viendo que sus sueños se cumplieron siendo un gobernante. Entonces, ¿sabe qué es lo que le quiero decir yo a usted hoy, amado? Que si nuestras esperanzas se han frustrado por ver, ¿sabe qué? A un familiar salvo. Porque de repente lo hemos venido orando por muchos años, y cada vez que lo miramos está peor, más lejos está nuestro hijo. Deseamos que nuestro hijo le sirva al Señor, pero cada vez que pasan los días lo miramos más renuente, lo miramos más retirado, lo miramos más rebelde. Jacob es el ejemplo, Sí. ¿verdad? Es el ejemplo que aunque nuestra esperanza esté frustrada, esté quemada, diríamos nosotros, y sin fuerza más de que eso va a suceder, Jacob es nuestro ejemplo que Dios cumple lo que nos prometió. Sí. ¿Cuál es la promesa de parte de Dios para nuestra familia? Es que si nosotros le servimos al Señor, nuestra casa también le servirá. ¿Cuántos años le tocó esperar a Jacob para ver a su hijo José? Muchos. Yo recuerdo el testimonio de mi padre espiritual siempre, cuando él dice 23 años, creo que le tocó esperar por que su hijo, por Germán Alonso, viniera, y ahí está. Entonces, nos toca esperar a algunos más que a otros, pero no podemos dejar que nuestra esperanza se queme. No sé si me voy a entender, hermana pastora. No, sí, es hermoso porque podemos entender aquí también de que el sufrimiento de él produció esa esperanza a la misma vez, porque sufrió mucho por su hijo y eso generó una esperanza de volverlo a ver. La esperanza, de acuerdo a la palabra del Señor, es una virtud en donde tenemos que clamar al cielo para poder no perderla. Y qué bonito que pudo él ver la mano del Señor trabajar en recuperar lo que él perdió. Claro. ¿Verdad? Entonces no lo podemos aplicar en esta área, algo perdido en nuestra vida también, ¿verdad, pastor? Aparte de un Sí, hijo. de alguna manera él perdió su hijo, Sí. ¿verdad? Pero perdimos del camino que de repente un hijo, perdimos del camino que nuestro hogar. Sí, un Perdimos matrimonio. del camino, ¿cómo se llama? Un negocio. También. Perdimos del camino que decimos, ya no, quién sabe, que la pandemia me lo arrebató, Sí. me tocó cerrar. Entonces ahí nos enseña a nosotros es de que de repente el enemigo de nuestra esperanza son los días, son las semanas, son los años. Son nuestro mayor enemigo. Entre más nos alejamos de lo que nosotros queremos, porque nosotros somos seres humanos que queremos que las cosas se respondan inmediatamente. Yo quiero ver, Señor, mi hijo convertido, lo queremos que lo conviertan el día siguiente después de nuestra oración. Queremos recuperar nuestro negocio, ¿verdad? Y queremos que el Señor se abran las puertas y nos dé nuevos contratos al día siguiente después de nuestra oración. Es más, solo diciendo amén, amén, queremos que de repente los teléfonos vuelvan a sonar, ¿verdad? Entonces, realmente, Jacob decía, yo pensé que ya no iba a tener más esperanza, o sea, se me acabó, lo esperé tanto que pensé que ya no había más oportunidad para la esperanza que tenía yo, pero no solamente pude ver ahora mi vejez con mis ojos débiles, sino que ahora te puedo besar, y no solamente te puedo besar a ti, sino que puedo besar a tus hijos también. ¿Qué significa? Es que vamos a tener la oportunidad de volver a disfrutar lo que tanto hemos deseado. Disfrutar de que el deseo de ver a nuestros hijos servir. Y mire que dice que en su vejez, o sea que aunque el tiempo pasó, ahí mantuvo la esperanza, aunque el tiempo pasó, Quemada, se cumplió. Es que ya, yo lo que quiero es que miremos que ya se le había quemado, ya no tenía, ya pensó que ya no se iba a dar. Entonces, eso no significa que nos podemos olvidar nosotros, de que
de que algo pueda suceder para que Dios pueda contestar una petición a nuestras vidas. Se nos puede olvidar a nosotros, podemos perder la esperanza, podemos perder la certeza, podemos perder la fe en esas cosas, porque se vale, somos seres humanos y nuestra humanidad de repente nos traiciona porque nuestra alma muchas veces se toca por la situación que vivimos. Entonces lo que quiero decir es que podemos perder la esperanza, pero Dios cuando nos promete algo, Él no se olvida. Amén. Él no se olvida, lo que Él dijo, Él lo cumplirá. Jacob de repente pensó, nunca más lo volveré a ver. Creí que sí podía, creí que era una mentira, creí que de repente estaba esclavo, creí que de repente se lo habían llevado secuestrado, ha dicho, ¿verdad? Creí que de repente ya no había más oportunidad, que ese hijo rebelde ya no volvería, lo vi cada vez más en vicio, lo vi más alejado, ya que yo pensé que ya no se podía, pero de repente le llegaron con la noticia que lo que él pensó que ya no se podía, sí se pudo. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios se va a cumplir. Amén. Había una promesa de parte de Dios para Jacob, ¿de qué? De que su hijo gobernaría, entonces era imposible que se muriera. Entonces lo vio gobernando, lo vio siendo próspero. Entonces hay una promesa de parte de Dios, que nuestra casa será una casa de paz, que nuestro hogar será un hogar de un huerto de placer y deleite, que nuestros hijos servirán al Señor. Hay una promesa de parte de Dios que todo lo que nosotros tocamos será próspero. Hay una parte de Dios que nos dio el don para hacer prosperar nuestras empresas. Hay una promesa de parte de Dios que hay cosas maravillosas que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Entonces de repente ya nosotros decimos, ya no se logró. El Señor está diciendo, tú te olvidaste, pero yo no me olvidé. Gloria a Dios. Yo no me olvidé y ni me voy a olvidar. Entonces yo quiero decirle hoy, como un mensajero de nosotros, hermana pastora, como un mensajero de parte de Dios a su vida, que aunque usted se haya olvidado y crea que ya Dios se olvidó, Él no se ha olvidado. Amén. Lo va a cumplir a su debido momento. Amén, gloria a Dios. Y mire que estábamos platicando con el pastor, amados hermanos, de un tema también acerca de Jonás. Me encantó mucho ese punto. Uno de los Jonás. puntos, ¿verdad? Sí, no, y uno de ellos porque me gustó mucho el mensaje que me transmitió a mí. No sé cómo lo va a tomar, pero yo quiero que usted pueda leer con nosotros en Jonás 2. Yo estaba leyendo la versión NBV, que es Nueva Biblia Viva, y es Jonás 2:7. Dice, cuando casi había perdido toda mi esperanza, mis últimos pensamientos los dirigí una vez más al Señor. Y mira lo que dice, y mi oración desesperada fue escuchada por Él. Todos conocemos la historia de Jonás. Claro. Cuando él estaba dentro de este ser, cuando él perdió toda esperanza, la vida se le había escapado de él, ya no tenía fuerza quizás para decir, bueno, ya voy a salir de esta, ya había perdido toda esperanza de salir vivo. Vino él y clamó con el anhelo y el deseo y con la esperanza que el Señor lo escucharía, y cabal Dios lo escuchó. Es uno de los puntos que a mí me da mucho que pensar, porque muchas veces nosotros vivimos ese momento de flaqueza, ese momento bueno, en cierta forma, pues una derrota en donde decimos ya perdimos todo ministerio, perdimos toda esperanza de volver a levantarnos, cuando clamamos al cielo con ese fervor, con ese deseo. Dice, cuando ya había perdido toda, porque ya no tenía ni un poquito, toda mi esperanza en mis últimos pensamientos. Jonás dijo, mis últimos pensamientos los dirigí una vez más. Clamó al cielo. Nos enseña también de que el cielo es nuestra única respuesta y esperanza. No a nadie más, sino que el Señor. Amén. Sí, me llama entonces la atención ahí, hermana pastora, que si nosotros vemos algo, este Jonás dice que clamó, pero me parece a mí que no le respondieron a la primera oración. Porque él dice que cuando él ya había expuesto toda su esperanza, ya había dicho todo, como Sí. que su aliento se acabó, ¿cómo se llama? Entonces le respondieron. Pero como decía la pastora ahorita, recordemos que le habían dado un llamado, le habían dado una comisión, y su desobediencia, Sí. su Lo llevó rebeldía, ahí. su deseo de hacer las cosas como él quería y no como Dios quería, entonces lo llevó a huir del Señor, a huir del llamado de Dios. Amén.
O sea, él sí quería seguir un ministerio, pero era como quien dice, quiero seguir mi ministerio, no el ministerio de Cristo. El apóstol Pablo decía, Señor, quiero hacer tu ministerio. Mira, entonces todos tenemos un llamado de parte de Dios a desarrollar, una comisión de parte de Dios a desarrollar, pero si hay algo importante que tenemos que entender es que es el ministerio del Señor, es la visión del Señor, es la comisión del Señor, es el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero entonces huye, y en lo que él huye, se acuerda, ahora se monta aquel barco, en aquel barco entonces Sí. se comienza a hundir, lo tiran Amén. al mar, y en lo que lo tiran al mar, entonces dice la escritura que se lo trae aquel gran pez, ¿verdad? Nos enseñaron de niños que era una ballena, ¿verdad? Pero la Biblia dice que era un gran un pez, otras versiones dice un monstruo marino. Y dice que se lo lleva al fondo, ¿verdad?, del mar. La Biblia dice que fue como que fue llevado al Seol, ¿verdad? Al Seol, y estando allá comienza a clamar, pero no le respondieron de inmediato. Dice que cuando ya se acababan sus palabras, significa que había hablado, preguntándole, Señor, auxíliame. Él habrá, ¿cuál sería? Yo de repente algún día tenemos que platicar cómo será la oración de los, ¿cómo se llama? De los casi muertos, ¿verdad? De los moribundos. ¿Cómo será la oración de los moribundos? Porque imagínense que alguien se sentía que se estaba muriendo. Y entonces cuando ya perdió su esperanza, ¿cuál esperanza sería? Hermana pastora, la esperanza de volver a predicar, la esperanza de ver su ministerio terminado, la esperanza de volver a viajar, diríamos, ¿verdad? La esperanza de volver a haberse reunido. Pensó que ya el Señor, entonces cuando ya sus palabras se terminaron, el Señor dijo, hoy, verá, ¿sabe qué me enseña a mí? Que nos enseña, por lo menos a mí, que una esperanza frustrada es que cuando ya sentimos que ya no hay más, llegamos al punto de decirle, ¿sabes qué, Señor? Me doy. Sí. Solo tú ahora. Solo tú. Entonces ahí el Señor le escuchó. Y lo primero que lo hizo fue sacarlo de aquel pez, que lo lanzara, que lo vomitara. Listo a predicar, ¿verdad? Listo a predicar. Entendió que era el ministerio del Señor. Pero note algo. Ya Jonás pensó, ya no volvió a predicar. Entonces, ¿cuántos de repente se habrán de que tuvieron deseo de cumplir cosas y ya no se pudieron y pensaron que ya no? Tuvo el deseo de, tal vez ministros, diríamos nosotros, ¿verdad? Hermano pastor, tal vez ministros que tenían el deseo de tener sus ministerios hermosos, crecidos y están casi terminados. Y sintiendo que ya no voy a lograr hacer nada, ya se me fue mi tiempo, yo creo que ya no me vuelvo a levantar, yo creo que ya no logro hacer nada. Y entonces si de repente están ahí clamando, diciéndole, Señor, acuérdate de mí, acuérdate de nosotros, acuérdate que queremos seguir la visión, y sienten que los años pasan y ya no se dio nada, entonces ahí como que le están diciendo a esos Jonases, ¿verdad? Que cuando ya sientan que ellos ya no pueden, entonces el Señor dice, ahora te dices cuenta que tú no puedes, entonces, pero yo sí puedo. Sí. Y sacan al Jonás de aquel Seol que está viviendo, de aquel tormento, de aquella tristeza, de aquella amargura, de aquella soledad, de aquel trato tan difícil de verse que no logró cumplir con las cosas que quería cumplir. O un padre que de repente no logró cumplir con lo que él deseaba dar a sus hijos. ¿Me estoy explicando? Sí. No, y muchas veces también... como usted dice, amor, que muchas veces el Señor permite que lleguemos hasta ese punto. Para valorar. Permite que alcancemos, como dice, como el fondo, toquemos fondo. Tocar fondo para valorar. Al final de todo, para que Dios vea en nosotros esa necesidad de, bueno, hasta aquí quería verte, aquí quería tenerte. En el callejón de las trompadas. Ahí es donde yo quería que me clamaras y que no te olvidaras que yo soy el que mando, que yo soy el que dirijo este barco, que yo soy el que te digo dónde tienes que ir, qué tienes que hacer, porque como usted dice, muchas veces queremos hacerlo a nuestra propia manera, a nuestra propia forma, y esa es una enseñanza en donde, como usted acaba de decir, ¿verdad?, que tenemos que sacar el Jonás de nosotros, porque si no vamos a llegar a ese punto. Es que muchas veces también, hermana pastora, perdón que la interrumpa, la esperanza está puesta en lo que nosotros somos capaces, en lo que nosotros creemos que podemos hacer. Yo conozco la palabra bien, la voy a lograr, sé que mi esperanza está puesta en mi capacidad. Pero el Señor dice, bueno, te voy a tratar hasta que tú puedas, hasta que entiendas que
que no somos nosotros, sino es el Señor. Es el Señor trabajando a través de nosotros. Somos unos vasos. Una de las cosas que nos tocó entender a nosotros en tanto proceso, yo creo que todavía alcanza a pasar más, pero lo que hemos pasado es que somos solamente vasos. Nosotros somos la pieza que Dios mueve, no movemos nosotros a Dios, Dios nos mueve a nosotros. Eso es lo que tenemos Somos que la pieza entender. del ajedrez y Él nos mueve donde Él quiere Donde movernos. Él quiere movernos, somos vasos. Y mucha gente piensa en su mente, no sé si me estoy saliendo del tema, que no espero no, en donde dice, sin mí el campamento no se mueve, como una vez nuestra madre espiritual predicó un Que mensaje pensamos muy que no bonito. se mueve el campamento si no es por No nosotros. es así, tenemos que entender de que en la misericordia del Señor Él nos posiciona en lugares en donde Él quiere que trabajemos para Él, ¿sí? Y cuando nosotros no nos ubicamos, por decirlo al buen catracho, ubiquémonos, ¿verdad? No nos ubicamos a entender cuál es nuestra comisión y cuál es nuestra posición, es cuando llegamos a perder esa visión y perdemos el hilo de la circunstancia. Entonces, ¿qué pasa? Viene lo que es el cansancio, viene lo que es los problemas, vienen las dificultades y perdemos lo que es la esperanza de volver a recuperarnos. Pero cuando ya tocamos, como dijimos hace poquito, valga la redundancia, ese fondo, es cuando decimos, Señor, por favor, ten misericordia de mí, he perdido toda esperanza en mí misma, y he perdido toda esperanza en mí mismo, recógeme, levántame, ¿verdad? Entonces cuando ya el pez ya lo vomitó. Para mí, Jonás murió ahí y de ahí nació un nuevo Jonás. Por eso que él dijo, cuando yo había perdido todo aliento, toda esperanza, mis palabras se habían acabado. Cuando ya vi que ya se acabaron sus palabras. En otras palabras, mira lo que dijo, se acabaron mis palabras. Ajá. Desde cuando sale de ahí, ya no salió hablando sus palabras, Sí, sale pues. hablando las palabras del Señor. Sí. Entonces, Qué bonita esa parte, perdón mi amor, cuando dice que se acabaron mis palabras. Claro. No sé si a usted le ha pasado, mis amados hermanos, y eso es para compartir nada más. Estamos compartiendo en donde usted hay veces que no tiene ni palabras para decirle al Señor más. Se le acabaron todo lo que tenía que decir, sino que deja que Él solamente le hable a su corazón y le indique nada más. Ya. Es que yo digo que en cierta manera tenemos que acabarnos las palabras nuestras para que sea Dios quien hable por medio de nosotros. Cuando nosotros usamos nuestras propias palabras, decimos lo que nosotros creemos que se tiene que decir. Pero cuando se acaban nuestras palabras, entonces decimos lo que Dios quiere que se tiene que decir. Entonces de ahí Jonás pensó, ya no voy a volver a predicar, ya no voy a volver a tener ministerio, como que se dio... ya no voy a volver a cumplir algo que me mandaron, como que aquí se acabó, ya aquí el pez, ya fui comida del pez, ya no hay nada más. Entonces cuando el Señor se dio cuenta que ya la esperanza en Él mismo, mi esperanza en mí mismo, ¿verdad? Se acabó, ya no tengo esperanza en mí mismo, ya no hay nada de mí. El Señor dijo, ahora yo voy a restaurar una nueva esperanza, que ahora estaba de que las cosas se iban a hacer de acuerdo a lo que el Señor quería. Entonces lo sacan de aquel lugar y entonces comienza a predicar. Conforme a lo que el Señor quiere. Ya diferente. Ya entonces, ¿qué nos enseña a nosotros? Ya la visión ya no es su visión, sino la visión de Dios. Nuestras decisiones ya no son sus decisiones, sino la decisión de Dios. Entonces, cuando perdemos la esperanza, cuando llega un punto de quiebre a la esperanza, lo que nos enseña a nosotros es que ya no ponemos nuestra confianza, diríamos nosotros, en nosotros mismos, sino en el Señor. Entonces, ahí de repente, tal vez hoy, amado hermano, su esperanza se siente tan frustrada, esa esperanza suya, como que usted siente que ya no va a tener más un levantar más. ¿Sabe qué? Yo creo que ese es el punto de quiebre. Hasta ahí lo estaba llevando Dios, para que usted entienda, amado hermano, que después de ese proceso Dios va a comenzar a hacer en su vida lo que Él quería hacer. Recordemos que Él es el alfarero divino. Así es. Él es el alfarero divino, nos lleva a un punto de quiebre que dice, Señor, ya se te acabó tu fuerza, tu esperanza, ya tú crees que ya no se puede, y entonces el Señor comienza a obrar de acuerdo como Él quiere que nosotros tenemos que actuar. Entonces hasta nuestras decisiones son mejores. Las decisiones que usted y yo, hermano pastora, tomábamos hace unos años ya no son las mismas. No, ya no. Tomábamos decisiones de acuerdo como la oveja pensaba que debería hacer.
qué teníamos que hacer, qué teníamos que decir, qué comprábamos de acuerdo a lo que las ovejas pensaban que debíamos de comprar. Ya maduramos. Ahora tomamos decisiones y yo diría que realmente algunas veces somos maduros, pero la madurez, mire, ¿cómo lo puedo poner? Muchas veces pensamos que porque ya estamos viejos vamos a tomar mejores decisiones. Pero yo conozco un caso bíblico, ¿verdad? No terrenal, para que no va a pensar que estoy hablando mal de alguien, pero un caso bíblico de un viejo llamado Salomón, que en su vejez tomó malas decisiones. En su juventud se apartó de las mujeres extranjeras. En su vejez no tomó mujeres extranjeras, se llenó de tantas mujeres que desviaron su corazón y terminó haciendo altares. Inclusive el Salomón dice que hizo altares al dios Moloc, me parece que una versión que leí por ahí. Entonces, en su vejez, me doy a entender, ¿va? Entonces hay algunos maduros que siguen tomando malas decisiones. Entonces yo pienso que las buenas decisiones se toman cuando aprendemos a decirle, Señor, haré lo que tú quieres que yo haga. Entonces Jonás dejó de tener eso, ya no se la mueva tanto, mala pastora, no sé esto. El micrófono creo que no suena tanto ahí, que nos están diciendo ahí. Entonces, ¿cómo se llama? Dejó de tener tanta esperanza en sí mismo y entonces tuvo resultado en lo que el Señor quería que él hiciera. Mira, entonces volvió a predicar, a enseñar de acuerdo a lo que el Señor quería en su visión, en su ministerio, en el ministerio del Señor y en las decisiones del Señor. Yes. Amén. Algo también. Bueno, mire, como estamos ahí, yo no sé cuánto tiempo llevamos. Sí, porque en los Juanas no tocamos, lo quedamos. Tenemos 2 puntos y nos faltan 2 más, pero tocamos uno más y nos fuimos, dice por ahí. Pero me llamó la atención, por alguna razón, no sé por qué no tengo la versión Biblia al día aquí. No, según yo la tenía, pero no la tengo acá, no sé por qué, o tal vez no la encuentro. Era, me diría mi pastor por falta de lectura. No sé, realmente estoy más acostumbrado aquí. Entonces, Job, si se encuentra la Biblia al día, hermana pastora, en el libro de Job, capítulo 19:10, pero voy a leer mi versión. Amén. Perdón, esa es versión del oso, no, entonces sí, la tengo esa aquí. Esta sí la tengo aquí. Job 19:10. Esa sí la tengo aquí, ¿dónde estás? Se me perdió la del oso. 19:10. ¿Usted quiere Biblia al día? ¿right? No, la versión del oso. Del oso. Esa es la que tenía yo aquí. Y aquí la acabo de tener, ahorita se me perdió. Job 19:10, versión oso. Versión yo del creo que oso. yo la puedo encontrar aquí. Son tantas que tenemos aquí que ya ni sé dónde la oso, tengo, Dios santo. Job 19:10, yo creo que la encontré aquí. No, but I have it in English. You don't want it in English. Tíreme en inglés si la entiendo. Tíreme en inglés. Yo ¿verdad? entiendo, dice. Vaya, pues. Yo, yo la leo en como inglés. dice el apóstol Sergio, no se preocupe, yo la traduzco. Yo la tengo en el video el oso. Versión oso dice así, 19:10. No, pero no sé si va a sonar. Arráncome alrededor y fue. No. El oso aquí no es muy. 19:10. Job 19:10. Biblia del oso. Let me see. Esa no es, hermana pastora. Esa no es. Versión oso. Que por rebeldes y testarudos quiero seguirla buscando y no la leo más. Es en serio. I have it here, but it doesn't Yo sound también right. no sé por qué la acabo de leer aquí, o será que la leí en la computadora. Pero bueno, le voy a leer la versión de las Américas, hermano. Dice: me destruye por todos lados y perezco como un árbol, ha arrancado mi esperanza. Okay. ¿Verdad? Ha arrancado mi esperanza. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Es que la versión del oso decía, ¿verdad? Se había destruido mi esperanza, parece que así lo dice. Pero lo que me llama la atención es de que hemos hablado muchas veces del trato de Job y no fue fácil ese trato tampoco. No. No fue un trato tan fácil. Se enseña, se predica de él tan fácil.
Ya. pero haberlo vivido en carne propia no tuvo que haber sido fácil. Todos conocemos la historia de Job, todos conocemos, yo sé que todos conocemos la historia de Job, su pérdida de su ganado, su pérdida de sus finanzas, su pérdida de su familia, su pérdida de su salud, su pérdida de sus hijos, su esposa lo abandona, su fama se pierde, los jóvenes que deseaban al principio ser como él ya no querían ser como él, los ancianos que le daban su lugar dejaron de cederle su puesto, los amigos que eran amigos de él, recordamos nosotros que se burlaban y decían tu condición es por una causa y es porque seguramente estás mal delante del Señor y por eso es que Dios te tiene de esa manera. Entonces vemos nosotros que pasó el tiempo, comenzó a pasar el tiempo, Job habla con el Señor, tiene un encuentro cara a cara, diríamos nosotros, una conversación cara a cara. A pesar de que todo lo que le estaba pasando, entendemos que que su mujer le recomendó maldice a tu Dios y muérete, y sabemos que no lo maldice, mas sin embargo tuvo una conversación donde Job llegaba a decir, ¿por qué este es mi trato? Wow. ¿Qué tan mal me porté? ¿Por qué permitiste que yo naciera si me ibas a tratar de esta manera? Me has puesto en una situación que un abortivo tiene mejor suerte que yo, dice otra versión. Le decía, ¿por qué cuando yo te hablo no me escuchas? ¿Por qué vas a poner la palabra de un impío más importante que la mía? Decía Job, ¿verdad? Y después le decía, ¿por qué si yo te clamo a ti y te pido auxilio, no me auxilias? Decía Job, creo yo que si Leviatán viene a ti a pedirte perdón, tú le perdonarías a él en vez de a mí. Entonces era como el corazón y el deseo de alguien entristecido por todo lo que estaba viviendo. Mire qué bonito, hablando del lado inglés, a mí me gusta mucho leer el lenguaje inglés como que un poquito más profundo por veces, ¿no? Un poquito más cardíaco. Ahí dice, he removed me like a tree. Lo removió como de raíz, como un árbol, ¿verdad? Esa parte de ese versículo Sí. que usted leyó es como que lo arrancó de raíz. Arrancar de raíz es como perder todo, ya como no hay más dónde excavar, ¿no? Claro. No hay más dónde agarrarse, ¿verdad, mi amor? Claro. ¿Cómo es eso? Tan profundo fue. Por eso que dice un verso, ¿verdad? En el libro de Job dice, fui como un árbol cortado sin esperanza, que sí. decían que ya no iba a tener más esperanza. Sí. Más sin embargo, dice que viene una promesa y le dice, aunque haya sido un árbol cortado de raíz, tendrá todavía la oportunidad de volver a renacer, que es un renuevo. Pero donde yo quiero llegar es de que este Job perdió su esperanza sintiendo que ya no iba a volver a recuperar su vida. Sí. Sintió que ya no iba a recuperar más su salud, sintió que ya no iba a recuperar más su posición, sintió que ya no iba a recuperar más su economía, sintió que ya no iba a recuperar su familia. O sea, él sintió que realmente, por eso dice, desdichada es mi vida. O sea, él sintió que realmente acabaría sus últimos días de vida de esa manera, acabado, sin dinero, enfermo, sin amigos, sin esposa, ya sus hijos muertos, viviendo en la calle. Por eso que estaba en la puerta de la ciudad, como quien dice. Recordemos que cuando alguien moría, dice que lo iban habían cementerios que estaban a la puerta de la ciudad. Entonces prácticamente como quien dice, como dando a entender para mí, no tengo quien me entierre aquí de una sola vez, me muero en la puerta y ya estoy aquí de un solo, aquí me muero, nadie me va a enterrar, no tengo familia, mis hijos se murieron, mis siervos se murieron, los que trabajaban para mí se murieron, mis amigos me abandonaron, mi esposa me dejó, entonces me voy a morir aquí mismo me muero y aquí de una sola vez, que alguien que se apiade y me entierre, o si no, pues entonces terminaban siendo comidos por los perros, ¿verdad? Entonces me llama la atención que él sintió que ya no iba a haber más solución para él. Mas sin embargo vemos nosotros que en el momento de su enfermedad Dios le hace ver a él, hermano, que aun cuando creemos nosotros que ya no hay más oportunidad para nosotros, envió a sus amigos a que le dijeran, ¿sabe qué? Yo sé que lo hemos predicado muchas veces y le hemos estado diciendo muchas veces esto. Envió a sus amigos que le dijeron, no les voy a recibir ninguna ofrenda, ninguna oración mientras ustedes no vayan donde Job y le pidan perdón.
y Él orará por ustedes. Y entonces cuando Él ore por ustedes, entonces el Señor le dijo, les voy a recibir su ofrenda. Y entonces dice la Biblia que sus amigos van, les piden oración, porque ya estaban enfermos sus amigos también. Ya estaban enfermos en ese momento, entonces piden oración. Job ora por ellos y mientras sus amigos estaban siendo sanos, Job estaba siendo sanado también. Entonces, ya su esperanza estaba ya frustrado, ya no, yo creo que ya me muero así, y así ya terminó mis últimos días de esa manera. Mas, sin embargo, se hizo el cumplimiento de lo que el Señor dijo. Aunque un árbol sea cortado de raíz y ya no tenga esperanza más de dar fruto, dice que el Señor dice, ¿verdad?, que recuperará su fuerza nuevamente. Es un renuevo. Sí, Es una recuperación. Volverá a dar fruto. Aunque la gente diga que no dará más fruto, volverá a dar fruto. Entonces, el mensaje de esta noche, amada pastora, ¿sabe cuál es? Que aunque hayamos perdido su esperanza, tal vez usted la perdió, pero Dios todavía tiene los ojos puestos en nosotros. Amén. Entonces yo vengo y juntamente con mi amada a decirle algo. Vengamos al Señor una vez más y le digamos, Señor, yo creo que ya no tengo esperanza, yo creo que no voy a tener más oportunidad, pero ¿sabe qué? Recupérela esta vez. Sí, amén. Recupérela. Sé que ya lo prediqué hace unos días atrás, pero de repente me gustó más haberlo platicado así con la pastora ahorita, de que lo podamos entender de que Dios tiene propósitos grandes, maravillosos con nosotros. Tal vez usted se olvidó, pero Dios no se ha olvidado de usted. Tal vez como Jacob pensó que ya no tendría la oportunidad de ver a su hijo con vida, pero Dios le permitió ver a sus hijos con vida, que espiritualmente hablando, ¿verdad? Un negocio, una familia, un matrimonio que pensó que ya solo estaba el divorcio ya para darse, pero el Señor le va a volver a dar vida para que se recupere eso. Diríamos nosotros un Job que pensó que ya no iba a ser más sano ni más próspero. El Señor le dio la oportunidad de ver su árbol, de volver a dar fruto y volver a prosperar más que lo que había Y prosperado mire que estaba antes. leyendo Proverbios 13:12, no sé si ya lo leyó, mi amor, que dice, cuando se pierde la esperanza se debilita el corazón. Y en la versión de NBI dice, la esperanza frustrada aflige al Sí. corazón. Dice, pero un deseo alcanzado es un árbol de vida. Es la felicidad, un deseo alcanzado es la felicidad. Creo que es el Volvemos a 13:12, yo el que dimos nosotros, es el 13:12, es una felicidad. Yeah. Entonces, tal vez su esperanza está frustrada, pero Dios va a hacer que se cumplan nuestros deseos. Amén. Porque Para la usted está acabado, pero Dios va a hacer que se cumplan sus deseos. Y ese cumplimiento va a provocar que su felicidad se recupere, Claro. que su gozo se recupere, Amén. que su alegría se recupere. Y usted va a llegar, y eso tiene que ser ir a inyectarle a otro, decirle, ¿sabe qué? Yo estuve ahí, que sentí que ya no había más esperanza. Yo estuve ahí, que sentí que ya no había más esperanza. Pero ¿sabe qué? El Señor se acordó de mí y devolvió la felicidad a mi vida. Amén, amén. Y la Biblia dice también en Romanos 5:5, y esta esperanza no nos defrauda. No, claro No que no. nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. Dios no nos defraudará nunca. Claro, definitivamente. Dios no lo Entonces, yo creo que le quiero de repente cerrar con este verso que yo lo dije hace poquito. Lo leí ya ratitos, pero con estos tal vez cerramos, pastora. Amén. No sé si tiene algo más que decir mientras yo busco el verso. No, Dios es fiel para contestar cada petición, cada oración. Yo sé que muchas veces perdemos la esperanza por las circunstancias de nuestro alrededor. Yo creo que son tiempos en donde nosotros tenemos que rogar y clamar al cielo que el Señor esté con nosotros, que nos acompañe, que no nos deje de su lado, que nos ayude a esperar en Él, que nos ayude a velar y clamar, porque no queremos que nuestra esperanza se frustre. Que el tema de esta noche es la esperanza frustrada, que no se llegue a frustrar la esperanza que Él nos ha dado, esperanza de salir adelante, esperanza Claro. de un ministerio fructífero, esperanza de una familia llena, una familia completa, la esperanza de nuestros hijos venir al Evangelio, la esperanza de salir adelante, de tener un trabajo, de tener pues algo en donde vivir, ¿no? Una esperanza puede ser incluso una pareja, ¿sí o no? No podemos perder la esperanza y no se puede llegar a frustrar por la circunstancia que está a nuestro alrededor. Tenemos que seguir clamando, rogando para que Dios nos
nos ayude y nos dé la fuerza para seguir caminando, amén, y esperar en Él, ser consistentes en nuestra oración. Así es. Ser perseverantes. Así es. Hebreos 10:23 y con esta cerramos, hermano. Yes. La versión Nakakolunga, que es de la versión de los católicos, pero me gustó mucho. Dice, retengamos firmes. Mira, dice, retengamos firmes la confesión. Amén. O sea, no la dejemos que se frustre. La confesión de la esperanza. Pues fiel es quien hizo la promesa. Amén. En otras palabras, no podemos dejar de seguir confesando, declarando, Profesando. profetizando que nuestra esperanza está viva. ¿Verdad? Se va a tardar quizás para muchos la promesa y pareciera para nosotros que se ha tardado mucho, pero el Señor conoce el tiempo indicado. Claro. Dios conoce el tiempo indicado, cuándo debe ser, cuándo se va a dar, cuándo es el momento oportuno. Lo único que tenemos que estar es no perder esa esperanza. Amén. No se frustre, hermano, que no se frustre su esperanza. Que no se frustre su esperanza. Amén. Se imagina, Jacob ya pensó que ya no se consiguió y logró ver a su José. Job pensó que ya no iba a volver a tener vida y tuvo una vida próspera más que la que antes. Jonás pensó que ya no iba a tener oportunidad de ir a predicar y salió a predicar. Se nos olvidó hablar de Israel, que pensó de que ya no iba a ser restaurada y el Señor la restauró. Eso. Entonces, hermano, para nosotros, dice, ahí se cumple, se me viene un pensamiento ahorita, hermano, a la última, se cumple que dice que los pensamientos nuestros no son los mismos del Claro, Señor. amén. Tal vez los suyos son pensamientos de que ya no hay oportunidad, pero el pensamiento de Dios es, tu final es mi principio. Claro, Romanos 8:25 dice, sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, dice ahí que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Su final, Paciencia. su final, hermana pastora, su final, mi final es el principio de Dios. Amén. Cuando nosotros creemos que hemos llegado al final de que ya no hay nada, es donde Dios dice, es ahora cuando yo comienzo a actuar, es ahora cuando yo comienzo algo. Entonces yo creo que el final suyo, amado hermano, el final suyo, pastor, el final mío es el inicio del Señor. Gloria a Dios. Así que Hay que este esperar en año, que este Dios- año es un año de recuperación. Aleluya. Dígale al que está a la par suya, este es un año de recuperar nuestras esperanzas. De Amén. recuperar nuestra esperanza. Dios lo hizo con Jacob, con Job, con Israel, con Jonás y a saber con cuántos muchos más en la Biblia. Que si hubiéramos seguido no terminamos ahora. Hemos dicho que Word Talk sería solamente de 1 hora y Sí, pero nunca nos hemos podido pasamos hacer. hoy otra vez. Y somos tan indisciplinados, hermano, que no lo podemos El hacer a pastor. tiempo. Es el pastor No, que ya se habla extiende. mucho. Amado hermano, ¿por qué no oramos, hermana pastora? Amén. Le doy el privilegio para que usted ore hoy. Ah, gracias. Verá, hay algún hermano que hoy, esta noche, quiera reconciliar su vida con el Señor. Aleluya. Es el momento indicado para hacerlo. Hay alguien que dice, ¿sabe qué, pastor? Mis esperanzas se acabaron. Hoy es el día para venir delante del Señor y decirle al Señor que las recupere. Habrá alguien que de repente dice, he sentido que he llegado al final. Este es el inicio del Señor. Antes de darle el tiempo a la pastora para orar, yo voy a orar por usted. Hay alguien que se quiera reconciliar con el Señor. Hay alguien que ha perdido sus esperanzas y ha comenzado a negar, sintiendo que ya Dios no va a cumplir algo. ¿Por qué no le dice hoy al Señor, Señor Jesús, perdóname? Perdóname porque me he sentido tan frustrado, tan lleno de desaliento, me he sentido tan lleno de incapacidades, me he sentido sin esperanza, he sentido que mis fuerzas que se pusieron en esperar algo ya no se logró y por eso dejé de creer. Señor, perdóname porque yo he entendido hoy a través de tu palabra que ministraron a mi corazón, que tal vez he sido como un Jacob que pensé que ya no iba a volver a ver mi familia restaurada, que tal vez fui como un Job que pensé que ya no iba a ser próspero una vez más o que ya no iba a tener salud, que pensé que eran mis últimos días, que solo esperaba quizás la muerte, pero entiendo, Señor, que mi final es tu principio. Sí, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú me perdones, que cumplas tus propósitos en mi vida. Amén. Que yo haga, Señor, lo que tú quieres que debo hacer, que aunque mis pensamientos sean unos, Señor, yo quiero vivir de acuerdo a tus pensamientos. Amén. Quiero retener la confesión de mi esperanza, entendiendo, Señor, que tus promesas se van a cumplir en mi vida. Señor. Señor, dame la autoridad para reprender todo espíritu
espíritu de miedo, de duda, Amén. de desaliento, Señor, de quien me quiere quitar mi esperanza, todo pensamiento, todo espíritu negativo que me quiere hacer débil espiritualmente hablando. Voy a retener con fuerza en mi corazón la confesión de mi esperanza, que tú eres el Dios que cumple tus propósitos, Señor, en el nombre de Jesús. Hermana pastora. Gracias te damos, Señor. Permítenos, Señor, que podamos venir delante de ti, Señor amado, rendirnos. La palabra del Señor dice, vengan a mí los que están agobiados, cansados, los que ya no pueden más. Tenemos que venir y rendirnos a Él cuando ya no podemos más, cuando en nosotros se ha perdido toda esperanza, cuando en nosotros se ha perdido toda alegría, todo gozo, toda fuerza. Tu palabra dice, Señor, venid a mí. Todos los que estamos cansados, agobiados, que no podemos más, venimos, Señor, y nos presentamos delante de ti con nuestros corazones dispuestos a reposar en ti, a descansar en ti, Señor. Toma el control, dígale ahí a usted, hermano, toma el control de mi vida, toma el control de mi problema, de mi circunstancia, toma el control, Señor amado, de cada situación, y levántame una vez más, Señor amado, socórreme una vez más. Te damos gracias por esta palabra, una palabra, Señor, que ha traído refrigerio a mi alma, a mi vida, Señor, que me ha hablado hoy. Enséñanos a ser retenedores de tu palabra, a vivir conforme a tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos, bendícelos, Señor amado, en el nombre de Jesús, y permítenos, Señor, que podamos, Señor, mantenernos firmes, Señor amado, en esperanza, Señor amado, mantenernos firmes en esa fe, en esa esperanza, Dios amado, en la brecha, Dios. Gracias te damos por tu amor y misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, Gloria a amado Dios. hermano. Este es nuestro tiempo. Aleluya. Es un año de recuperación. Ya no nos sintamos desalentados. Dios está de nuestro lado Sí, y Él así va a es. cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Amado hermano, un fuerte abrazo. Que Dios lo bendiga. Amén. Hermana pastora, gracias por estar conmigo Ay. hoy. No sé cuándo la volveré a ver, Ay, no sé. Ok. pero fue bonito estar con usted hoy. Fue un privilegio. Fue un privilegio haberla tenido hoy aquí conmigo. Oh, gracias, pastor. Fue un privilegio grande. Un Que privilegio mis ojitos- para- que mis ojitos la volvieron a ver. Un privilegio para usted tenerme a mí, amén. Sí. Gracias. Es como el privilegio de mis ojitos que te voy a ver como que te vieron primero. No, pues, si ese corito no se canta aquí. ¿Cuál? No Que sé Dios lo cuál. bendiga, no sé cuál. Que Dios lo bendiga, amado hermano, Amén. que Dios lo guarde. Con la ayuda del Señor nos vemos primero Dios el día viernes en nuestro discipulado familiar. Sí, amén. Y el domingo, una vez más, a las 11 de la mañana en nuestro culto general. Amén. Viernes 7:30 y domingo a las 11 de la mañana. Un fuerte abrazo. Que No Dios se les olvide de bendiga. suscribirse y de compartir. Dios lo bendiga. Gloria a Dios.